Hola a todos. En esta presentación vamos a hablar sobre lo que es el valor en el dibujo. Y para ello vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué es la luz? La luz se puede definir como la clase de energía radiante que estimula los órganos de la visión. Desde un punto de vista de la física, se conoce como una onda, o se define como una onda electromagnética que transmite energía de la misma manera que las ondas de radio o los rayos X. La luz es un elemento fundamental para crear el significado global de una imagen, ya que nos permite percibir tanto la forma como el volumen de los objetos que la componen. La técnica del claroscuro, por ejemplo, es una herramienta esencial ya que nos ayuda a representar los objetos con realismo y con tridimensionalidad, es decir, con alto, ancho y profundidad. Nos ayuda a representar esas tres cualidades, esas tres características. Además, una iluminación adecuada nos permite transmitir emociones, resaltar detalles importantes e incluso guiar la atención del espectador hacia aspectos específicos de la obra o de la imagen en este caso. ¿Qué conocemos o cómo podemos definir la sombra o la oscuridad? La sombra es una forma oscura que se genera sobre el suelo o una pared y que tiene su origen cuando un objeto o persona impide el paso de la luz. Para definir correctamente el volumen de un objeto, debemos valorar exactamente tanto las intensidades de sus luces como las intensidades de las sombras. Bueno, aquí les dejo un gráfico que les ayudará a entender un poco más lo que acabamos de leer anteriormente. ¿Ok? Ahí se puede apreciar a la izquierda la fuente de luz, en el medio del objeto. El objeto, entre más opaco, ¿ok? Menos luz va a permitir que pase a través de él y por ende va a generar la sombra que vemos a la derecha. ¿Ok? En cuanto a la sombra, podemos establecer dos clases. Las sombras propias son aquellas que se producen sobre la superficie del propio objeto y las sombras proyectadas, que son aquellas que se producen en las superficies vecinas. Como podemos ver en la imagen, la luz incide del lado izquierdo, ¿ok? Al incidir del lado izquierdo, la sombra propia se genera en la parte derecha, en este caso de la esfera. Fíjense que entre la zona más iluminada y la sombra más oscura de esa esfera hay una zona gradual que va desde la luz a la sombra, eso se conoce como medias tintas. La zona de reflexión y la sombra proyectada. En cuanto a la zona de reflexión, o mejor dicho, los reflejos de la luz, son aquellos que se generan por las superficies o objetos vecinos y que aclaran la sombra propia. ¿Ok? Es decir, en este caso, en el suelo, parte de la luz rebota y se refleja en la sombra propia del objeto. Y entre la luz y la sombra hay una zona de transmisión, lo que les acabo de decir, hay una zona de transmisión o medias tintas y puede variar en extensión dependiendo de la intensidad de la luz. ¿Ok? Si la luz es muy fuerte, por lo general, entre más fuerte sea la luz, esa zona de medias tintas es como más corta, más pequeña, menos extensión. Si la luz es muy suave, ese degradado se logra apreciar mejor, ese degradado de luz a sombra. Cuando, en las superficies con aristas hay cortes nítidos entre luz y sombra. Y en las superficies curvas la transmisión que se produce es suave. Cuando hablamos de aristas, estamos hablando de la línea que resulta de la intersección de dos planos.
es decir, lo que comúnmente pudiéramos llamar un borde o un filo, donde se unen dos caras. En este caso, en el cubo, fíjense, como hay una línea donde se intersectan esos dos planos, dos caras de ese cubo, no se puede, no se aprecia bien o es muy corta, muy mínima esa zona de media tinta. Cuando hay esquinas, por así decirlo, la zona de media tinta es muy corta, a veces imperceptible. Pero cuando la superficie es curva, fíjense en la esfera, sí se logra ver bien esa transición que va de la luz a la sombra. ¿Ok? En cuanto a las claves tonales, ¿qué son las claves tonales? Es la gama completa de grises, desde el blanco puro al negro más intenso, o también se puede decir que es la gama de tonalidades que hay en una imagen. ¿Ok? En términos generales, podemos distinguir tres tipos de claves: la clave alta, la clave media y la clave baja. La mayoría de las imágenes están elaboradas utilizando una clave media, parte media de la gradación de grises y tonalidades. Lo interesante es conseguir, o lo interesante al momento de realizar un dibujo, es trabajar una imagen clave alta o en una clave baja. Más adelante vamos a ver una imagen para apreciar mejor esos términos. En el caso de las imágenes en clave alta, la composición tendrá una gama completa, pero predominarán los tonos más claros. Es decir, vamos a ver desde lo más blanco, pasando por una serie de grises, hasta lo más oscuro. Pero van a predominar, o vamos a ver que la imagen está muy iluminada, muy blanca, va a predominar el blanco. En cambio, en imágenes tomadas en clave baja, predominarán los tonos más oscuros. Igual, puede haber una gama completa que vaya desde los blancos, pasando por una serie de grises, hasta lo más oscuro, pero en este caso, en la clave baja, van a predominar los tonos más oscuros. Esto se puede apreciar en la siguiente imagen. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver lo que son las claves. Fíjense, desde el blanco hasta los grises más claros, se considera, o hasta cierto gris claro, se considera clave alta. La clave intermedia va desde un gris intermedio hasta un gris poco oscuro, y ya la clave baja es de lo gris más oscuro hasta el negro. Ya aplicando esto a las imágenes. Aquí lo que les decía, la clave alta, en la primera imagen predomina la clave alta, ya que van, como podemos apreciar, desde las luces hasta las sombras, pero hay un predominio de la luz, o sea, tienen mucha iluminación. La clave media, que es por lo general como nosotros trabajamos los dibujos, donde no hay un predominio ni muy iluminado ni muy oscuro, sino predominio de los grises medios. Y la imagen a la derecha, que es donde predomina la clave baja. Igual hay una gama que va de la luz a lo más oscuro, pero predominan los tonos que se acercan más al negro.